Bien, entonces lo que les estaba diciendo es que este consumismo, el consumo, la genética del consumo, ¿sí? Estos productos que se basan en la genética, ¿sí? En el análisis del material genético de las personas, tienen sus pros y sus contras. Uno de los pros, ¿sí? Una de las ventajas que uno puede observar, ¿sí? Es la visualización del diagnóstico de una enfermedad genética, ¿sí? O de las probabilidades que hay sobre el tener o no cierta enfermedad, cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad que se le pueda pasar, ¿sí? A la descendencia, ¿sí? Como para poder prevenir, ¿sí? Y esto lo podemos relacionar o integrar con el último contenido que estuvimos viendo, ¿sí? Que hacía referencia a justamente a las enfermedades y a la salud, ¿sí? Si estamos hablando de que permite un diagnóstico, de que permite un diagnóstico precoz, de que permite hacer una prevención, ¿sí? Estábamos hablando, entonces hacemos referencia a esto de la salud, ¿sí? Que vimos en el último tema. Y que si podemos indicar, ¿sí? O podemos determinar, diagnosticar qué enfermedad genética, ¿sí? Es una ventaja, ¿sí? Para después poder ver qué tratamiento es el indicado, ¿sí? Para poder mejorar la calidad de vida de esa persona o para extender su expectativa de vida, ¿sí? Y cuando hablábamos de enfermedad, hacíamos referencia a cualquier alteración de la salud, ¿sí? ¿Y qué era la salud según la Organización Mundial de la Salud? ¿Era simplemente ausencia de enfermedad o implicaba algo más? Bueno, no es simplemente ausencia de enfermedad, ¿bien? La salud era la integridad de la persona, tanto física, psíquica y socialmente, ¿sí? Y no solo entonces la ausencia de la enfermedad. Bien, a eso hacía referencia cuando hablábamos de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? ¿Y la salud por qué se podría ver alterada? La salud se podría ver alterada por lo que se conocen agentes etiológicos o noxas. ¿Y cómo se clasificaban estos agentes etiológicos o noxas? Se clasificaban como biológicos, cuando hacía referencia a los hongos, a las bacterias, ¿sí? O también hacía referencia a los virus, por más que los virus no tengan vida, ¿sí? Y también teníamos a las noxas o los agentes etiológicos físicos, ¿sí? Que podíamos hacer referencia a los rayos ultravioletas, también podíamos hacer referencia a los cambios bruscos de temperatura, ¿sí? O de la presión, ¿bien? O alteraciones en lo que es el contenido de gases en el aire, ¿bien? Químicos, ¿sí? Sustancias tóxicas, ¿sí? La incorporación de sustancias tóxicas al ser vivo, ¿sí? Al organismo, y que por eso afecte la salud, ¿bien? Y también podemos tener agentes etiológicos que podrían ser psíquicos, ¿sí? Psíquicos o sociales. Y acá podría estar incluido lo que es la discriminación, estar de cualquier índole, también estar el estrés, ¿sí? La falta de trabajo, las guerras, las crisis económicas, ¿bien? Cualquiera de estos agentes etiológicos o noxas podrían estar alterando, ¿sí? La salud, provocando que se pase de un estado de salud, ¿sí? A un estado de enfermedad, ¿sí? A un estado de enfermedad, una alteración en cualquiera de los componentes de la salud, ya sea en una alteración de lo social, en una alteración de lo físico o en una alteración de lo psíquico, ¿sí? Pasar a ese estadio de enfermedad. Y en ese pasaje de enfermedad habíamos
había distintos como pasos, ¿sí? Estaba el preclínico, perdón, estaba el de incubación, ¿sí? Donde ahí ni siquiera la persona, ¿sí?, puede distinguir o puede identificar que está incubando, ¿sí?, una enfermedad. El preclínico, donde ya se puede quizás a lo mejor advertir, ¿sí?, que se está provocando el pasaje de esta alteración de la salud, ¿sí? Y luego el clínico, que era donde ya observábamos los signos y los síntomas, haciendo referencia a signo como todo aquello, ¿sí?, indicador de enfermedad visible, ¿sí? Por ejemplo, un sarpullido, ¿sí?, es un signo, una urticaria, ¿sí?, o una ronchas, ¿sí?, es un signo. Bien, manchas en la piel es un signo, una abultación, ¿sí?, donde haya algo inflamado es un signo, ¿sí? Y un síntoma son aquellas características de la enfermedad, ¿sí?, que no se pueden ver de forma visible, sino que la persona que tiene la enfermedad es quien las percibe, quien las siente, ¿sí? Por ejemplo, frío, lo que decimos chuchos, ¿sí?, o mucho calor, ¿sí?, o ardor, o dolor, ¿sí? Todo eso son síntomas. Y signos es aquello que puede ser medible, que puede ser visible. Bien, para poder asegurar la salud, todo gobierno tiene que tener en cuenta diferentes tipos de recursos, ¿sí? Tiene que tener en cuenta los recursos administrativos, tiene que tener en cuenta recursos humanos, tiene que tener en cuenta recursos materiales o instrumentales, tiene que tener en cuenta recursos edilicios o estructurales, ¿sí? De nada sirve generar espacios físicos, hospitales, clínicas, consultorios y demás, si yo no voy a tener una correcta administración de esos recursos, ¿sí? Si yo no voy a poder establecer un abastecimiento de ese recurso físico que he creado. Bien, y también tengo que tener en cuenta el recurso humano, tengo que tener en cuenta que para poder llevar adelante, ¿sí?, para poder asegurar la salud a la persona, esa estructura física que he generado tiene que tener recurso humano, tiene que tener enfermeros, tiene que tener médicos, tiene que tener personas administrativas, personas de gestión, personas de limpieza, ¿sí?, de ordenanza, bien, de nutricionistas. Bien, son un conjunto de recursos humanos, de personas que tienen que trabajar en ese lugar físico para que pueda asegurar, ¿sí?, la salud a las personas, ¿sí? Y también tengo que tener en cuenta los recursos materiales e instrumentales, ¿sí?, que tengan los elementos necesarios, esas personas, esos médicos, esos enfermeros, esas personas administrativas, de gestión, de limpieza, de ordenanza, tienen que contar con los materiales necesarios para poder llevar a cabo su trabajo. Todo eso lo tiene que asegurar el gobierno a través de políticas que hagan referencia a la salud, ¿sí?, financieras y administrativas. Yo tengo que tener en cuenta que si mientras más hospitales genere, ¿sí?, tengo que tener en cuenta que después tengo que tener cierto monto del Estado para poder subsidiar, ¿sí?, para poder abastecer, ¿sí?, financieramente, pagar sueldos, comprar materiales, arreglar instrumentos, comprar nuevos instrumentos, ¿sí? Tengo que hacer arreglos o edilicios, ¿sí?, mantenimiento. Entonces tengo que tener en cuenta como gobierno, ¿sí?, todo este tipo de recursos para poder asegurar la salud pública a las personas. ¿Bien? Además, podríamos decir que la salud tenía tres componentes primordiales, principales, para que se dé esto del estado de salud.
Uno es la calidad de vida, ¿sí? La calidad de vida de una persona influye directamente sobre la salud. Bien, no es lo mismo una persona que cuenta con todas las condiciones esenciales, fundamentales para tener una correcta o una calidad de vida digna, ¿sí? A una persona que no tiene esas posibilidades de contar con lo básico y lo necesario para poder tener una calidad de vida digna. Probablemente sea más propensa esta persona a sufrir alguna alteración en su salud que aquella persona que cuente con todo lo indispensable para tener una calidad de vida digna, ¿sí? Entonces, la calidad de vida es fundamental, es un componente fundamental para asegurar la salud. El otro componente es la de los recursos médicos sanitarios. Todo esto que estoy mencionando que el gobierno tiene que asegurarle a la población, ¿sí? Todos estos recursos que hice mención previamente, ¿sí? Es un componente clave para asegurar la salud. Y el otro es la participación, ¿sí? De las personas, de uno mismo. ¿Qué participación tengo yo sobre mis cuerpos, sobre mi salud, ¿sí? Y qué participación tengo yo también sobre la salud de los otros, ¿sí? Si a mí no me vale nada, ¿sí? La vida del otro y probablemente no haya las condiciones entonces necesarias en esa población para asegurar la salud de esa población, ¿sí? Es muy importante que participemos de forma activa y consciente y coherente, ¿sí? Siempre pensando en el bien común, ¿sí? En el bien para todos, y de esa manera asegurar o tratar de asegurar, ¿sí? Las mejores condiciones de vida para todos, ¿sí? Y evitar enfermedades. Bien, otra de las cuestiones que habíamos visto en salud era que estaban las medidas, ¿sí? O las acciones de prevención y las medidas o acciones de promoción de la salud. Y habíamos visto que las podíamos diferenciar claramente, que no era lo mismo hablar de prevención que hablar de promoción, ¿sí? No es lo mismo de hacer referencia a las acciones de prevención que hacer referencia a la acción de promoción. ¿Por qué? Porque las acciones de prevención, ¿sí? Hacen foco en la enfermedad y las acciones de promoción hacen foco en la salud, ¿sí? Las acciones de prevención estaban aquellas que estaban dirigidas al individuo propiamente dicha y aquellas que estaban dirigidas al ambiente, porque uno de los componentes principales para poder asegurar la salud es que la persona, ¿sí? Que esto está incluido dentro del nivel de calidad de vida, ¿sí? Que la persona cuente con un ambiente sano también, ¿sí? Y cuando hablamos de un ambiente sano, hablamos de un ambiente sano cuando no está alterado, cuando no está contaminado, ¿sí? Porque con las contaminaciones son eso, son las alteraciones del medio ambiente, ¿sí? Entonces el medio ambiente, el lugar en el que yo participo, en el que yo vivo, en el que yo me desarrollo, ¿sí? Es muy importante para asegurar mi salud, ¿sí? Y yo lo tengo que cuidar, lo tengo que mimar, lo tengo que proteger, ¿sí? Porque es el medio ambiente del cual yo voy a obtener los recursos naturales. Yo voy a obtener los medicamentos, yo voy a obtener los alimentos, yo voy a obtener el material de construcción, yo voy a obtener la vestimenta, yo voy a obtener el refugio, yo voy a obtener el equilibrio ambiental que me permite condiciones de vida, ¿sí? Una calidad de vida digna también, ¿sí? Yo de la naturaleza también me abastezco y soy partícipe a su vez, ¿sí? Lo utilizo como recurso natural, pero también tengo que tener en cuenta que yo, persona, soy uno más de los componentes, de los elementos dentro de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza no me pertenece, yo pertenezco a la naturaleza, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Si queremos conseguir un medio ambiente sano, tengo que tener en cuenta que yo soy uno más de ese medio ambiente, ¿sí? Yo cumplo un rol biológico al igual que todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, la naturaleza no me pertenece, sino que yo pertenezco a la naturaleza, ¿bien? Entonces, estas acciones de prevención, ¿sí? En cuanto a lo que es el ambiente, hace referencia a evitar ciertas contaminaciones.
ambientales que provocan y dañan y alteran la salud, ¿sí? Provocando enfermedades. ¿Bien? ¿Y cuáles eran los tipos de contaminaciones o ejemplos de contaminaciones que vimos? Vimos la contaminación sonora, la contaminación lumínica, vimos la contaminación de agua, la contaminación del aire, la contaminación de cualquier recurso, ¿sí? Cualquier alteración natural es una contaminación, ¿sí? Y todos estos tipos de contaminaciones, ¿sí?, repercutían en la salud humana, ¿bien? Porque si hay un recurso, hay un agua contaminada, esa agua ya no es apta para el consumo humano, ¿bien? Y el agua es uno de los principales nutrientes, uno de los macronutrientes, uno de los primordiales nutrientes que tenemos que tener y contar para tener una correcta calidad de vida y por lo tanto salud, ¿sí? Somos más del 70% de agua. Si yo tomo agua contaminada y probablemente se alteren mis condiciones fisiológicas, mi homeostasis, mi equilibrio interno. ¿Bien? Perfecto. Eso eran las acciones de prevención respecto al ambiente y por eso se había declarado, ¿sí?, el Día Mundial del Medio Ambiente para el cuidado y la protección del medio ambiente. También está el Día Mundial e Internacional del Planeta Tierra. Todos estos días, y también está el Día de la Ecología, todos estos días hacen referencia a un llamado de atención, a invitarnos a generar cambios en nuestras acciones humanas para con el medio ambiente, para evitar seguir alterando el medio ambiente, seguir contaminándolo, ¿sí? Modificando nuestro consumo, modificando nuestras acciones en cuanto a la liberación de gases, a la emisión de gases, a la liberación o el descuido, ¿sí?, en tirar los residuos, ¿sí?, en separar los residuos, en reutilizar, ¿sí?, en reciclar, ¿sí? Nos invitan todos estos días a accionar a favor, ¿sí?, del medio ambiente, porque eso directamente va a repercutir en nuestra naturaleza, en nuestra salud y en la perpetuación de la biodiversidad en general, ¿sí?, incluyendo la de nuestra especie, ¿sí? No podemos proyectar a futuro mayores años de perpetuación de la especie humana si seguimos atacando al medio ambiente como lo estamos atacando. Luego teníamos las acciones de prevención que hacían referencia específicamente al individuo, al ser humano, ¿sí? Y en estas acciones de prevención teníamos que había tres: las acciones de prevención primaria, las acciones de prevención secundaria y las acciones de prevención terciaria, ¿sí? Cuando decimos que la prevención, que se entiende por prevención, ¿sí?, por prevención, la Organización Mundial de la Salud entiende la prevención, ¿sí?, acciones de prevención, como el cuidado, ¿sí?, el generar actitudes y acciones y aptitudes, ¿sí?, que eviten, ¿sí?, eviten las enfermedades, que disminuyan las consecuencias de esas enfermedades, ¿sí?, y que reduzcan la perpetuación, ¿sí?, de esa enfermedad o el progreso de esa enfermedad. Bien, entonces, estas acciones de prevención, ¿sí?, hablan siempre sobre la enfermedad. Evitar la enfermedad, ¿sí?, hace a las acciones de prevención primaria, ¿sí? Todo aquello que pueda mejorar, ¿sí?, la calidad de vida de la persona, ¿bien?, evitando de esta manera que se produzca la enfermedad. En la secundaria teníamos lo que hace referencia al diagnóstico precoz, es decir, que lo que es la partecita de prevención que evita, ¿sí?, que tiene como fin, como objetivo, evitar que la enfermedad avance, ¿sí? Entonces, asegurarle a esa persona, cuanto antes se diagnostique, asegurarle a esa persona un tratamiento que sea coherente con esa enfermedad y efectivo,
¿sí? Evitando entonces que la enfermedad avance, que prosiga, ¿bien? Y las acciones de prevención terciaria, lo que tenía como objetivo, ¿sí? La recuperación integral, ¿sí? Entonces esto hace referencia a la tercera y última partecita de lo que se entiende con el concepto de prevención según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que es a disminuir las consecuencias de la enfermedad, ¿sí? Entonces, el concepto de prevención de la Organización Mundial de la Salud es desglosado, es separado, es dividido, ¿sí? En tres partes: acciones primarias, acciones secundarias, acciones terciarias. Las acciones primarias hacen referencia a la primera parte del concepto de prevención según la Organización Mundial de la Salud, la secundaria a la segunda parte del concepto y la terciaria a la tercera parte del concepto, a disminuir las consecuencias, ¿sí? Y se habla de una acción de prevención terciaria completa cuando se le asegura a la persona que se ha rehabilitado una integración social, ¿sí? Es una rehabilitación integral cuando a la persona se le asegura que puede ser nuevamente integrada a la sociedad, puede llegar a ser nuevamente una persona, una ciudadana que ejerza su rol de forma activa, ¿sí? Entonces, estas acciones terciarias, ¿sí?, hacían referencia a esto de los tratamientos, digamos, para evitar o disminuir las consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que se ha pasado de la salud a la enfermedad, ¿sí?, para revertir, es decir, volver de la enfermedad a la salud, puede que pasen varias posibilidades, ¿sí? Que haya una recuperación integral sin secuelas, que haya una recuperación pero que haya secuelas, que haya una recuperación pero que haya unas secuelas que son transitorias, ¿sí?, que van a demorar en haber una recuperación integral, o bien que la enfermedad llegue a un estado que sea tan grave, ¿sí?, que directamente provoque la muerte de la persona, ¿sí? Y no haya reversión, no haya una vuelta, un regreso de la enfermedad a la salud, ¿sí? Este último va a depender, o cada uno de estos va a depender de un montón de aspectos, ¿sí? Si ha recibido un diagnóstico precoz, si ha recibido un correcto tratamiento, si esa persona fisiológicamente, ¿sí?, fisiológicamente no tenía ninguna otra enfermedad que haya provocado que esta otra enfermedad sea más grave, ¿sí?, si no se le han sumado distintos tipos de enfermedades que ha provocado o ha desencadenado, ¿sí?, un estado totalmente grave en la persona y que ha tenido como desenlace la muerte, ¿sí? Entonces, que se recupere integralmente con secuelas, con secuelas crónicas que sean para siempre, o con secuelas que sean simplemente transitorias, o que la persona muera, van a depender de muchísimos factores, ¿sí? Factores que, como dijimos antes, ¿sí?, pueden ser la calidad de vida, puede ser la atención que reciba, puede ser los recursos con los que se cuenta para poder atender a esa persona, ¿sí?, puede ser las condiciones fisiológicas de esa persona, el estado, sus características genéticas, ¿sí?, sus características genéticas, su material genético. Bien, son varias las condiciones que van a interferir en cómo esa enfermedad avance, ¿sí?, o retroceda. Bien, y luego teníamos las acciones de promoción. Las acciones de promoción de salud son aquellas que promueven, que aportan, ¿sí?, o el objetivo de la promoción de la salud es aportarle a las personas herramientas, ¿sí?, herramientas y conocimientos para que puedan, ¿sí?, ser partícipes activos, ser autónomos en su propia salud. Entonces, es un buen descanso, ¿sí?, dormir por lo menos entre 7 y 8 horas,
¿sí? Una alimentación saludable, para que sea una alimentación saludable tiene que ser una alimentación balanceada, ¿sí? Que asegure la incorporación de todos los nutrientes necesarios, los macro y los micronutrientes, ¿sí? Entendiendo como macro a los lípidos, a los glúcidos, las proteínas, al agua y el oxígeno, entendiendo como micronutrientes a las vitaminas y a los minerales y a las fibras, ¿sí? Entonces de esa forma va a tener una dieta sana, una dieta saludable, ¿sí? Y tiene que ser balanceada y equilibrada en el mismo día, ¿sí? Tiene que incorporar como un poquito de todo, ¿sí? De acuerdo a también un montón de cuestiones que van a ser propias de cada persona, ¿sí? También que tenga, ¿sí? lo básico y lo necesario y lo fundamental para poder tener una vida digna, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Que no sea estresante, que sea un trabajo digno, que sea un trabajo que no sea explotador, que sea un trabajo que le permita tener también tiempo de recreación, tiempo libre, tiempo de ocio, ¿sí? Tiempo en el que pueda dedicarse a relajarse, a descansar, a desconectarse del trabajo, ¿sí? A poder hacer lo que le gusta, ¿sí? ¿Sí? Hacer lo que le gusta, lo que se le llama cable a tierra, ¿sí? No sé, pintar, cocinar, jugar al básquet, jugar al fútbol, patinar, nadar, caminar, bailar, leer un libro, mirar una película, que también, mirar series y películas puede llegar a ser perjudicial para la salud si lo hacemos en exceso. Todo tiene que ser en su medido contenido, todo tiene que estar muy bien regulado, muy bien equilibrado, ¿sí? Tener una vida equilibrada, ¿sí? Satisfacerse entonces las necesidades básicas, contar con abrigo, contar con un lugar donde vivir, un lugar donde dormir, un lugar digno, ¿sí? Hacer ejercicios, ejercitarse, no tener una vida sedentaria, hacer deporte, ¿sí? Hacer controles periódicos en el médico. Bien, eso también permite, ¿sí? Un control periódico implica la responsabilidad con el cuerpo de uno, ¿sí? Asistir al médico y no esperar a que uno tenga síntomas o signos para ir a acudir al médico. Un control anual nunca viene mal, al contrario, siempre si el médico tiene un seguimiento anual mío puede detectar precozmente, ¿sí? Cambios en mí que yo no los he detectado. Bien. También el estudio es una herramienta fundamental porque, como les decía, ¿sí? El saber nos hace libre porque nos libera, nos independiza de la ignorancia, ¿sí? Siempre vamos a ser ignorantes en algún tema, eso seguro, ¿sí? No vamos a ser 100% sabios. Pero estudiar nos libera de la ignorancia, nos libera de actuar, ¿sí? Sin discernimiento, sin pensamiento crítico reflexivo. Por el contrario, ¿sí? Nos aporta capacidades y habilidades en discernir, en pensar críticamente, en reflexionar, en argumentar con fundamentos válidos teóricos, ¿sí? En poder tomar decisiones basadas en fundamentos teóricos, ¿sí? Prácticos, ¿sí? Experimentales, empíricos, ¿sí? Yo si estudio soy libre, ¿sí? Porque puedo entender, porque puedo interpretar, porque puedo indagar, porque cuento con herramientas que me permiten ser un ciudadano partícipe de forma activa, ¿sí? Y eso también me ayuda a cuidarme mi salud, ¿sí? Si yo conozco mi cuerpo, si yo conozco sobre los cuidados que tengo que tener sobre mi cuerpo, si yo conozco sobre lo que necesita mi cuerpo, y bueno, claramente voy a poder decir, ¿sí? qué es lo bueno y qué es lo malo, y voy a poder discernir sobre lo que voy a elegir para mí y para mi vida, ¿sí? Y a su vez, si yo conozco cómo mis acciones, o si yo tengo conocimiento, tengo entendido
cómo puedo yo afectar la salud de los demás, ¿sí? Voy a poder discernir y elegir qué voy a hacer y qué no voy a hacer para no afectar a los que quiero y tampoco afectar a los otros, ¿sí? Que esto se hace una cadenita, un círculo vicioso y podemos llegar a terminar como estamos en la actualidad. ¿Bien? Entonces estas son las acciones de promoción de la salud. Hacen foco en la salud, ¿sí? Bien. Y por último, lo que habíamos visto es que cada agente etiológico, ¿sí? O cada noxa, podía ser transmitido de forma directa o de forma indirecta. ¿Sí? Los agentes etiológicos pueden ser transmitidos de forma directa o de forma indirecta. Indirecta hacía referencia, ¿sí? Cuando estaba en el medio ambiente, ¿sí? La noxa o el agente etiológico. Pero directa es cuando una persona enferma transmite de forma directa, ¿sí? El agente etiológico, ya es por contacto estrecho, ¿sí? El compartir el mate, el compartir los cubiertos, el contacto de sangre con sangre, las relaciones sexuales. Esa es una forma directa de transmitir el agente etiológico. Y una forma indirecta, sí, es cuando el agente etiológico se deposita en algún recurso natural. ¿Bien? Perfecto. Además, lo que habíamos visto es que cumplen con un ciclo epidemiológico, ¿sí? Porque habíamos visto que la disciplina que hacía análisis o estudio, ¿sí? De la transmisión de enfermedades o de agentes etiológicos se llamaba epidemiología, ¿sí? Y que habíamos visto que ponían foco o analizaban este ciclo epidemiológico de las enfermedades. ¿Sí? Los ciclos epidemiológicos contaban con diferentes componentes, como por ejemplo el agente, ¿sí? El agente etiológico, ese agente etiológico, dónde se reservaba, cuál era su reservorio, ¿sí? Si era un recurso natural, si era un ser vivo, ¿bien? Y cuál era la puerta de salida, ¿sí? Cómo era que salía de su reservorio, ¿sí? ¿Cómo era la forma? Entonces después veíamos si era una transmisión directa o una transmisión indirecta. Y también después veíamos cómo era la puerta de entrada, ¿sí? A la persona, ¿bien? Cómo era que iba a enfermar a la persona, ¿sí? ¿Por dónde? ¿Por qué vía entraba en la persona? ¿Sí? Y luego estaba lo que era el periodo de incubación, el periodo clínico, el preclínico y el clínico, ¿sí? Ya veíamos entonces el completo, ¿sí? El ciclo epidemiológico, ¿sí? Y también podíamos ver cómo se diseminaba este agente etiológico en una población o en una sociedad, ¿sí? Y ahí hablamos si era epidemia, endemia o pandemia, ¿sí? Si era una epidemia, ¿sí? Si era una epidemia, hacíamos referencia a cuando en una población había un gran número de personas enfermas por ese agente etiológico. Cuando decíamos endemia, era que esa enfermedad persistía en el tiempo, aún con pocas personas que tenían esa enfermedad, pero perduraba en el tiempo. Y pandemia es cuando ese agente etiológico, ¿sí? Provocaba la enfermedad de diversas poblaciones a nivel mundial, ¿sí? Cruzaba barreras, cruzaba continentes, ¿sí? Y ahí hablábamos de pandemia, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿sí? Por eso se habla de pandemia. Bien, y también habíamos visto, y no me quiero olvidar, ¿sí? De que había 3 niveles de atención, ¿sí? Estaba la atención primaria, la atención secundaria y la atención terciaria, ¿sí? La primaria hacía referencia a la relación, a la asistencia, ¿sí? a la relación médico-paciente. La secundaria hacía referencia a las estructuras edilicias con las que se contaba, ¿sí? de materiales y de instrumentos. Y la terciaria hace referencia a las tecnologías, ¿sí? Entonces, una clínica puede solamente, un lugar, digo, puede ser solamente atención primaria,
¿sí? Donde sea un consultorio, ¿bien? Otra puede ser secundaria, primaria y secundaria, ¿no? Donde haya consultorios y a su vez haya maquinarias e instrumentos, ¿sí? Necesarios para poder hacer estudios o para dejar internado. Y después tenemos la terciaria, donde hay elevada tecnología para poder abordar todos los problemas de salud que podamos conocer, ¿sí? Eso sería cuando hay una clínica preparada directamente a nivel 3. Bien, creo que les he dicho todo más o menos de forma resumida, ¿sí? Sintetizada, cómo se conectan los contenidos, cómo se integran, ¿sí? Cómo se resumen. Bien, y esto es básicamente todo lo que hemos visto en el año, ¿sí? Todos los contenidos que hemos visto en el año. Entonces, cualquier consulta o cualquier duda, no escatimen, ¿sí? Me preguntan por WhatsApp o me preguntan por mail. Bien, que es la última actividad, así que los invito a que sigan renovando ese esfuerzo y ese compromiso que han presentado durante todo el año, ustedes y sus familias, que realmente los quiero felicitar, ¿sí? Porque ha sido un año complicadísimo, ha sido un año terrible, ha sido un año en el que no hemos vivido cosas que no imaginábamos, ni sabíamos, ni estábamos preparados, ¿sí? Así que felicitarlos. Y bueno, cualquier cosa me escriben. Muchas gracias, chicos.